te bendiga a tu programa cristiano Alcanzando las Naciones de Puerto Rico con su amigo y capellán Félix Williams. Hoy el estudio es por qué Dios nos perdonó a Lucifer y a los vigilantes que se mezclaron con la humanidad trayendo juicio de Dios sobre el mundo con un diluvio. El programa de hoy presentaremos por qué el gobierno de los Estados Unidos, que revela información antes negaban que tenían. Hablaremos de la película del Day of Disclosure de Steven Spielberg, todo lo que va a dar a par a nuestro estudio por una forma o de otra, volviéndose a suceder en los días de Noé. Citas bíblicas: Mateo 24, 37, 39 y también Lucas 17, 26, 27 de la Biblia. Comenzaremos con qué propósito tiene el gobierno objetivo. Está liberal ahora informe del video de UAP, fenómenos anormales no identificados en el 2026. La explicación más equilibrada es que no existe una sola razón, sino una combinación de factores políticos, teológicos, sociales. Las comunidades oficiales hablan de transparencia gubernamental, supervisión del Congreso y rendición de cuentas de una confirmación de vida supuestamente extraterrestre. Pregunta que se hacen las personas en el mundo entero. Una de las preguntas de millones de personas que se hacen es ¿por qué ahora? Si el gobierno ha tenido información sobre objetos no identificados durante décadas, ¿por qué decide publicar documentos, fotografías y videos precisamente en el año 2026? El Congreso responde a la presión de la ciudadanía americana. Primero, la presión del Congreso. Durante años, legisladores estadounidenses exigieron acceso a información desclasificada relacionada con UAP, las audiencias públicas, los testimonios de militares y denuncias de antiguos funcionarios aumentaron la presión política para la agencia que entregaran más información al público. En el 2026 incluso hubo unas demandas formales para la publicación de decenas de videos militares, previamente clasificados. La cuestión dejó de ser solamente en unos objetos, a pasar también a ser esta de la gobierno que oculta información al pueblo. Segundo, la era de los teléfonos y las redes sociales. En los años 50 o 70 era relativo fácil mantener información clasificada. Hoy en día es muy diferente. Miles de pilotos, satélites, radares, cámaras, seguridad, teléfonos, inteligencia registran eventos que continuamente se ven en los aires. Cuando un incidente ocurre es mucho más fácil controlarlo completamente, la información pues ya está en la internet. Muchos analistas consideran que los gobiernos han comprometido una de sus partes de transparencia parcial, puede generar más confianza pública para mantener el secreto absoluto. Tercero, seguridad nacional. La explicación oficial más repetida no es extraterrestre, sino militar. Cuando un objeto aparece cerca de bases militares, instalaciones nucleares, barcos, aeronaves, las autoridades necesitan saber qué es. Aunque en muchos casos tenían siendo drones, globos, fenómenos atmosféricos o errores de sensores, algunos permanecen sin explicación definitiva. Por ejemplo, en el tema pasado, considerarse un asunto de seguridad nacional. Cuarto, el programa de desclasificación. En el 2026 la administración decide establecer un programa dominado por PERSU, mediante el cual comenzaron a publicarse archivos, fotografías, videos, informes históricos relacionados con UAP. El objeto declarado fue aumentar la transparencia que puede permitir investigadores independientes, examinadores independientes sobre los datos. Miles de páginas y de documentos, decenas de videos han sido publicados en varias tandas desde mayo 2026. Quinto, lo que no significa es esta divulgación. Aquí es donde muchas personas llegan a la conclusión apresurada. La publicación de videos no equivale a una confirmación de extraterrestres de seres de otro planeta. Las autoridades han rejetado o han retirado el material liberado que no constituyen evidencia
que concluyen tecnología alienígena, según la gente o los visitantes de otro mundo, según las personas quieren entender. Muchos casos continúan sin explicación, pero sin explicación no significa automáticamente extraterrestre. Sexto, la explicación más probable de por qué ocurre ahora. Si se analiza todos los factores juntos, la respuesta más razonable es que concluyen varios elementos. Presión política del Congreso, demanda de transparencia política, a veces tecnológico que dificulta mantener secretos prolongados, intereses crecientes de científicos y militares, necesidad de investigar posibles amenazas aéreas desconocidas, un cambio cultural donde el tema ya no es considerado un tabú. Conclusión, la verdadera historia del 2026 no es que el gobierno haya confirmado extraterrestre, entre comillas. La verdadera historia es que por qué en primera vez en décadas se está permitiendo que el público examine una cantidad sin precedentes de información que antes permanecía secreta y clasificada. La pregunta ya no es si existen los videos o informes. Ahora la pregunta es qué significa realmente esos datos. Sin la comunidad científica, militar y civil podrá encontrar respuestas más claras en los próximos años. ¿Por qué Spielberg hizo Disclosure Day? Ese es nuestro segundo tema. La pregunta central de la película parece ser: ¿qué ocurriría si mañana toda la humanidad descubriera que no estamos solos en el universo? Esa es la pregunta que se hacen todos los seres humanos. El propio material promociona la gira alrededor de esa idea. No se trata solamente de extraterrestres de otro mundo, sino del impactante psicológico, social, político, espiritual que tendría revelación de esa magnitud. En primero, Spielberg regresa a una obsesión de toda su vida. Desde niño, Spielberg ha mostrado fascinación en el espacio y la posibilidad de vida extraterrestre desde pequeño. Esa fascinación dio origen a la película como entendemos: Close Encounters of the Third Kind, E.T. The Extraterrestrial, War of the World. Disclosure Day presenta su regreso a ese tema después de más de 20 años sin dirigir una película centrada directamente en el contacto de extraterrestres. En otras palabras, Spielberg está cerrando un círculo creativo que comenzó años en décadas, en los años 70. Segundo, ya no es la pregunta si existen. En E.T. en Close Encounters la pregunta era si estamos solos. Pero en Disclosure Day la pregunta parece diferente. ¿Qué pasa cuando la respuesta es sí y no estamos solos? La película se enfoca en la reacción humana frente a una verdad imposible de ignorar. El lema del trailer es revelador. La verdad pertenece a 7.000 millones de personas. Eso sugiere que el verdadero tema no son los extraterrestres, sino la humanidad enfrentándose a una nueva realidad. Tercero, influencia debate moderno sobre OVNI y UAP. Durante las últimas décadas y años han aumentado las discusiones públicas sobre el fenómeno aéreo no identificado a la audiencia y las masas, gubernamentales y documentos, fotos y desclasificaciones. Muchos analistas consideran que Spielberg vio una oportunidad cultural única por primera vez desde los años 70 en el tema extraterrestre vuelto al centro de conversación pública. Porque eso la película se llama Disclosure Day, el día de la revelación. Un título que parece aludir a la divulgación de una verdad oculta, entre comillas. Cuarto, una película sobre la humanidad, no sobre los alienígenas. Uno de los comentarios más repetidos por medio del elenco es que el guión la emociona profundamente porque habla de condición humana. Esta encaja perfectamente con el estilo de Spielberg, el director de esta película. ¿Cuándo hizo? Hizo Jurassic Park, Saving Private Ryan, Schindler's List. El verdadero tema nunca fueron los dinosaurios, la guerra del holocausto. El tema siempre fueron las personas. Todo indica que en Disclosure Day ocurre lo mismo. Los extraterrestres son el catalizador para explorar el miedo, la esperanza, la fe, la humanidad humana. Quinto, Spielberg maduro como productor de cine.
Existe una diferencia importante entre Spielberg joven y Spielberg del 2026. El Clone Counter programaba el asombro. En War of the World predominaba el terror. En Disclosure Day parece existir una mezcla de ambas emociones maravillándose en el miedo al mismo tiempo. Muchos críticos han señalado que la película aborda temas de confianza secreta, gubernamental, incertidumbre global y la capacidad humana para entender o enfrentar lo desconocido. Conclusión para este video. La motivación del director Steven Spielberg parece ser mucha, más profundo que hacer una película de extraterrestres. Su objetivo sería explorar una pregunta universal que se ha hecho en todos los seres humanos a través de los años o las décadas. ¿Cómo cambiaría la humanidad si descubriera una verdad que ha transformado todo al saber lo que sabemos sobre sí mismo o sobre el universo? Por eso Disclosure Day no parece ser una película sobre invasión alienígena, sino parece ser una reflexión sobre el miedo a la verdad que el ser humano tendría que enfrentar, una respuesta directa que reaccionaron cuando sepamos que el universo resulta ser mucho más grande de lo que nosotros habíamos imaginado. Ahora escucha por qué los Estados Unidos y el director del cine quieren revelar al mundo. Yo te diré gratuitamente si es la verdad o no, que estamos solos. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 6:12. Te voy a decir la verdad. En la Reina Valera 1960, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este tiempo y de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La frase "no tenemos lucha contra carne" proviene del pasaje de Efesios 6:12, una versión de la Reina Valera 1960, el cual indica que nuestra verdadera batalla no es contra las personas, sino contra fuerzas espirituales del mal. Judas 6, Pedro 2:4-22, Reina Valera 1960. Porque si Dios no perdonó en la Reina Valera 1960 a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, lo ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del juicio del gran día. Lucas 10:17-19, Reina Valera 1960. Regresa de los 70. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad a hollar serpientes, escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dará daño. Ezequiel 28:14-19, Reina Valera 1960. Tú, querubín gran protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras preciosas. Te paseaba, perfecto era en todos tus caminos. Desde que en día fuiste hallado y creado, fuiste perfecto hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Porque yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé a la por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tus altares y yo saqué fuego dentro de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te puedan ver y te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Sobre ti espanto será y serás para siempre, dejarás de ser. Más claro no puede Dios explicar quiénes existieron primero que nosotros, que la humanidad, pero ellos se rebelaron en contra del santo y fueron puestos en prisiones de oscuridad hasta el día de juicio. Otros, como Satanás y los ángeles caídos, están en el segundo cielo, donde ellos se proyectan como quieren proyectarse. Tienen que poder entrar en el reloj espiritual al de nosotros. Por eso dice la Biblia en la Reina Valera:
No se olviden de la paternidad porque en algunos han hospedado ángeles sin saberlo. La Biblia es bien clara. Segunda de Corintios 11:14. Y no es de extrañar porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no se maravillen porque él mismo, Satanás, se transforma en ángel de luz. Ya tuve que no tenemos ya tiempo para más. Te expliqué gratuitamente lo que dicen las noticias. Te expliqué gratis quiénes son los extraterrestres. Existieron primero que nosotros, pero todavía siguen aquí y hablan estas noticias viejas en la Biblia. Porque el mundo busca a Dios en la forma errónea. Y Dios se seguirá mirando de las noticias viejas porque esto es una situación que viene para la tribulación. No seamos ciegos, oremos, leyendo la Biblia, reconozcamos que Jesucristo viene. Y mientras buscamos a Jesucristo vendrán falsos profetas. En Isaías 55, 6, 8 lo dice bien claro. Vendrán estos falsos profetas trayendo falsa información. Sí, no estamos solos, pero es porque son ángeles caídos, es Satanás y son espíritus de maldad que están en las regiones celestes, que quieren engañar a la humanidad como le engañaron en el tiempo de Noé. Mira lo que pasó cuando se mezclaron con las hijas de los hombres. Trajeron de la inundación del mundo completo. Dios trajo juicio y esta vez va a traer fuego. Porque sí, se van a rebelar con los seres humanos y los seres humanos los van a recibir. Por este mundo va a ser quemado con fuego desde el cielo. Yo te estoy predicando, soy el capellán Félix William. No crea esta mentira de los extraterrestres porque esto es una mentira de Satanás que viene a engañar a la humanidad por segunda vez como hizo la primera vez. Busca a Cristo y no crea en estas mentiras porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga y Dios te guarde.